8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Porque, hermano, la carne, eso es lo que se va a obtener. Si tú siembras para la carne, si siembras para tu deleite, si siembras, hermano, solamente para tu satisfacción, lo que vas a lograr es cegar corrupción también. Pero en cambio dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Es lo que Dios está, hermano, hablando a nuestras vidas. Que podamos sembrar conforme al reino de Dios. Justicia, paz y gozo en la iglesia del Señor, con nuestros hermanos, con los que nos rodean, con los que nosotros estamos caminando, que puedan conocer a ese Cristo de la gloria. Ese Cristo en que nosotros podemos tener confianza, que podemos caminar sabiendo que Él nos tiene sujetos de su mano. Ese Cristo de la gloria que, así como dice ese pasaje o ese texto tan compartido y tan enseñado, que dice que un hombre se estaba quejando y solamente vio para atrás y vio 2 pisadas. Y creyó que eran las de él y le dijo: Jesús, ¿dónde estaba cuando yo estaba en tribulación, cuando estaba en angustia? Solamente veo mis pisadas. Y Jesús le contesta: las pisadas que tú ves no son tus pisadas, sino son las mías, porque yo te llevaba entre mis brazos. Hermanos, muchas veces nosotros estamos caminando de esa manera y creemos de que Dios no responde nuestra oración, pero Dios está dispuesto a responder nuestra oración, hermanos, en la medida que nosotros también hagamos esta oración, nos apropiemos de la palabra de Dios y le podamos poner nosotros delante de Dios su palabra para que Él honre esa palabra. Es necesario conocer la palabra de Dios para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra oración pueda ser una buena siembra, para que nosotros podamos obtener esa ley de la reciprocidad, que conforme nosotros hemos orado, conforme nosotros hemos velado, entonces Dios te va a entregar una cosecha. Vas a poder tú cegar conforme a lo que tú sembraste. Es la ley que Dios ha establecido. ¿Cómo puedes esperar que Dios honre tus deseos cuando no has honrado los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedes honrar que Dios pueda darte y cumplir los deseos de tu corazón cuando tú no has honrado, cuando dice la palabra de Dios que no debemos presentarnos con las manos vacías? ¿Cómo es que el pueblo de Dios se presenta delante de su Dios? Y hermano, vuelvo a insistir, no te estoy hablando solo de dinero, incluye el dinero, pero no te estoy hablando solo de dinero, porque uno puede ir también con una ofrenda de alabanza a nuestro Dios, puede ir con una ofrenda de adoración, puede ir con una ofrenda de cántico, puede ir con una ofrenda de servicio, puede ir con una ofrenda, hermanos, del don que Dios te ha dado. Puedes ir con una ofrenda de trabajo para Dios. Puede ir también con una ofrenda económica delante de Dios. Y conforme es tu siembra, va a ser tu cosecha. Si tú, hermanos, no siembras en el reino de Dios, entonces no esperes cosechar. No pienses de que Dios es un Dios mentiroso, que Dios no cumple su palabra, si tú no has cumplido la tuya, si tú no has cumplido tu parte. La palabra de Dios nos está enseñando en el texto que inicialmente hemos leído en Lucas, que dice: dad y se os dará. Dad y se os dará. Primero, Dios está esperando cómo es nuestro agradecimiento a Él. ¿Cómo estamos nosotros caminando en los caminos de Dios? ¿Cómo es que Dios está viendo nuestro vida? Él entregó lo más preciado, su Hijo unigénito. Él entregó lo mejor. Él no entregó, hermanos, algo que estaba por ahí sin valor, sino entregó lo que valía más.
Él no entregó algo que estaba fallado, que estaba cojo, algo que estaba manchado, algo que estaba enfermo, algo que estaba sordo o ciego o con alguna falla. Dios no entregó eso. Dios entregó lo mejor que Él tenía, a Jesús de Nazaret. Y cuando Él entrega, hermanos, esa siembra, cuando Jesús es sembrado ahí en la cruz del Calvario, entonces nosotros vamos a poder cosechar esa victoria en Cristo Jesús. Esa victoria en la cruz del Calvario. Esa victoria, hermano, de la resurrección de Cristo Jesús. Esa victoria de su sangre preciosa que nos lava y que nos limpia. Si estamos sembrando lo que Dios nos manda en su palabra, vamos a cosechar lo que dice en su palabra. La prosperidad, hermanos, empieza por una inversión. En Juan, en tercera de Juan, verso 2, la escritura dice, vamos a leerlo primero para que todos puedan ubicarlo ahí. Tercera de Juan, y nos trata de amado, ¿no? ¿Lo tienes? La palabra dice amado. Te trata con cariño, te trata con amor. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Te habla solamente de dinero? No. Te habla, hermanos, de que tu vida espiritual tiene que crecer. Tu ministerio tiene que crecer. Te habla, hermano, de que el trabajo que tú haces en la obra de Dios va a ser un trabajo fructificado. Va a ser un trabajo que va a crecer, que se va a expandir. Es un trabajo que va a ser de bendición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y te dice ahí, te da una condición preciosa. Porque la bendición de Dios viene completa. Y dice que tenga salud. Ese es el propósito de Dios. Así como prospera tu alma. Es la condición de que tu alma tiene que prosperar. Tu alma tiene que ser edificada con la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una metamorfosis. Tienes que dejar la vida vieja por la vida nueva que Dios te da. Tiene que haber ahí un cambio en que el espíritu de tu mente va a ser transformado y cambiado, va a producir una diferencia. Ya no eres el mismo de lo que antes eras y lo que eres ahora. ¿Por qué? Porque sembraste palabra de Dios en ti para que produciera un nuevo cambio. Para que seas lo que Dios dice que eres. Eres la niña de sus ojos. Amén. Eres real tesoro. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos joyas preciosas delante de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos sus hijos amados. Él nos ama con amor eterno. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que prosperar en lo que Él ha dicho que nosotros somos. No podemos caminar conforme el enemigo susurra a nuestros oídos. No podemos caminar en derrota. No podemos caminar tristes, aun cuando estemos pasando por diversa dificultad. La Escritura dice de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amado, es una palabra para ti. Amada, es una palabra para ti. Del propio Dios a tu corazón, y te dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es el deseo, es el corazón de Dios. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la parte que tú tienes que hacer. Poner tu alma delante de Dios.